Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Espero se encuentren súper bien hoy y bueno, hoy voy a comentarles un poco de la transición que he tenido personalmente, que es muy importante para mí y para el canal, ¿cierto? Porque pues algo que pasa es que cuando nosotros decidimos hacer algo debemos tener claro el por qué lo hacemos, ¿cierto? El motivo, el propósito. Y hoy es un video más experiencial, más desde un paso, ¿no? Que tuve, un paso bien gigantesco desde la New Age al cristianismo y cómo eso ha cambiado mi visión como escritora, como literata, como dicen aquí en Bogotá, y cómo eso también ha hecho cambios en este canal, ¿no? Ya no se llama Alicia Escritora, no porque haya dejado de ser escritora, sino porque realmente para mí la vida es maravillosa y quiero contarles a través de este canal todo lo que a través de la literatura y de los talentos que nos entregó Dios podemos observar y cómo podemos ponerlos en práctica también. Bienvenidos. Bueno, y muy cortamente voy a procurar ser breve. Les muestro como algunas de las cosas que tengo aquí en mi lugar de trabajo, en mi escritorio, ¿no? Y la primera de ellas, que es el libro del cual les voy a hablar hoy, es la Biblia, que está en este lugarcito, mírenlo por acá. Ahí está, no sé si se alcanza a ver bien. Sí, es una Biblia para chicas, muy linda, que tuve la oportunidad de adquirir hace como un año largo más o menos. Y varias de las cosas que voy a hablar hoy tienen que ver con mi experiencia desde la nueva era a Cristo. ¿Y por qué me parece importante hablarlo? Porque todo lo que hagamos debemos hacerlo con un propósito, ¿no? Si yo creé este canal era con el propósito de enseñar cosas que yo veía desde los libros, ¿cierto? Compartir cosas que los libros me traían y mi propio ejercicio de escritora, ¿no? Entonces, este es un libro supremamente importante para la historia universal. No sé si lo sabían, pero, y permítanme porque tengo que moverme. Ese es el libro más vendido en la historia del mundo. Sí, es el libro más replicado, más veces replicado en el mundo. Entonces, es importante que saquemos exclusivamente la Biblia del tema religioso y empecemos a mirar por qué es tan importante conocer para practicar y practicar también para edificar. Son conceptos que a veces son un poco complicados, pero por ejemplo, cuando yo estaba en la nueva era y les puse aquí en la miniatura El Secreto, aunque no lo tengo acá, por supuesto, dentro de mi biblioteca, pero fue un libro al cual tuve acceso más o menos, no recuerdo bien si en el año 2016, 2017, ¿no? A la película. Y en realidad este libro me mostraba muchas cosas que me parecían interesantes. Una de ellas tiene relación con el dinero. Entonces les voy a mostrar por acá arriba, se alcanza a ver. Ahí está mi máquina de escribir y no creo que se alcance a ver. Ahí tengo una alcancía con forma de signo pesos. Y es que el dinero es muy importante porque con dinero podemos adquirir cosas, podemos comprar libros, podemos replicar cosas que queremos compartir con los demás, pero muchas veces lo hacemos de la manera equivocada, precisamente influenciados por muchas de las cosas que nos llegan en el nuevo mundo. Bueno, voy a tratar de no enredarme demasiado, contando como en detalle ciertas cositas importantes. Por ejemplo, el tema del dinero, les decía, ¿no? Y en la nueva era te enseñan a manifestar, ¿no? Hay una frase que hace poco me llegó a la mente y definitivamente es Dios quien te trae esto. Y a mí me lo trajo y me dice, manifestar es querer mi voluntad y orar es querer la suya. Y bueno, puede que aquí en el canal haya gente que no es creyente. La idea de este canal no es convencerlos a ustedes de mis creencias, pero sí es importante tener claro que si tú tienes una creencia o tienes una postura específica frente a algo, las personas deben conocerlo porque eso va a afectar toda la dinámica de lo que tú haces, obviamente. Entonces, la idea del video es precisamente contarles
¿Por qué a pesar de haber estado en la New Age tanto tiempo, digamos, fluctuando con cosas, ¿no? Entonces cuando leo El Secreto, bueno, mentiras, una confesión, nunca lo leí, vi la película, ¿cierto? Sino que normalmente yo como que lo asocio y digo, bueno, igual leí el libro, no, vi la película. Y eso es una de las cosas súper importantes en mi vida y es que antes yo estaba muy acostumbrada a decir mentiras blancas, por ejemplo, ¿cierto? Porque parecen no tener ninguna repercusión, pero cuando tú lees este libro, que es el libro que ahora forma parte de mi biblioteca y el libro más importante de mi vida, ¿cierto? Que leo todos los días y con el cual rijo mi vida y todo lo que hago, mi trabajo, mi área personal, etcétera, tengo muy claro que no hay mentiras blancas, es mentir o no mentir. Y a veces cuando estamos en estas zonas grises, que es lo que me pasaba a mí en la New Age, ¿no? Esta zona gris donde tú practicas, por ejemplo, yoga kundalini, donde meditas, donde haces afirmaciones, donde hablas de un yo que puede hacer todo lo que se proponga, terminas por ser preso muchas veces de esa intención de tu corazón. Aquí quiero dejar claro algo, y es que nuestro corazón es engañoso. Y en la palabra, en la Biblia, el Señor dice, Dios, cuando decimos al Señor nos referimos al Dios judeocristiano, aclaro, ¿cierto? Jesucristo específicamente, para que los que de pronto no son entendidos, pues relacionen más fácilmente esto. Y es, el corazón es perverso y engañoso más que cualquier otra cosa. Y eso es algo que quiero dejar puntual en este pedacito del video. Y bueno, para no hacer más largo el video, parte de la experiencia que tuve, y lo hablo mucho en vivos en TikTok, aquí aparece mi TikTok para los que quieran acompañarme, hago en vivo los miércoles y los viernes sobre todo, en las horas de la mañana, más o menos después de las 11:30 de la mañana, en donde hablo de estos temas específicos, y es porque muchos de nosotros, después de haber buscado en muchas cosas, terminamos con regresar, porque muchos de nosotros conocíamos de Cristo, conocíamos de la palabra de Dios, fuimos criados en un país donde la religión católica es mayoría, digamos, la mayoría de la población ha crecido o conoce o profesa la religión católica. Y el cristianismo también es muy importante, ¿no? Los católicos son cristianos ortodoxos, como se les llama, y su base también está en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, ¿por qué terminamos en este lado? ¿Por qué terminamos hablando de Cristo? ¿Y por qué cambia la vida de nosotros y la perspectiva de la vida? Y es que cuando tú estás en la New Age, en la nueva era, lo que suele pasar es que estás centrado en ti y el yo es muy importante en la New Age, ¿no? Es como yo puedo, yo soy, eso dicen las afirmaciones, ¿cierto? Un tema de cómo recae todo sobre mis fuerzas y muchas veces cuando nos vimos en situaciones muy difíciles, realmente era imposible lidiarlo nosotros solos, ¿no? Y eso es lo que le pasa a mucha gente que está en la New Age, y es que tú estás lidiando en tus propias fuerzas con todas las cosas que te suceden en el mundo, ¿no? En la vida. La vida es bien compleja a veces y nos pueden ocurrir un montón de eventos, y cuando, por ejemplo, hacemos meditación, es claro que hay una relajación, hay un estado de tranquilidad, pero nunca llega a ser un estado que permita que la persona realmente sienta ese soporte de parte de alguien, que es todo lo contrario a lo que pasa en el cristianismo. Y es que cuando tú le entregas tu vida a Cristo y Él viene a morar en ti, tú sientes esa fuerza de parte de un ser superior, ¿no? Y es que a mí me encanta pensar en algo que Dios me habla todo el tiempo, y es, hay un versículo que dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos, ¿no? Y nosotros somos la obra maestra de Dios, y si tú te asomas a la ventana, posiblemente vas a ver una montaña gigantesca, hermosa, o el cielo, ese firmamento gigante, ¿no? Las
superficies de agua, ¿no? Los ríos, los mares, es que no sé, la palabra se me va, qué pena con ustedes. Y quise que el video saliera lo más natural posible porque se trata de una experiencia de vida, ¿no? Entonces no se trata de editar el video, de que salga perfecto, de que eh, todo sea controlado, sino de realmente mostrarle la parte humana de esta persona que hace videos en este canal y que descubrió a través de Cristo realmente la plenitud de su vida desde sus talentos, ¿no? Quiere decir, yo descubro, soy escritora, soy poeta, soy cuentera, hago teatro, hago talleres, etcétera, ¿no? Por eso escuchó mi perrito. Y en ese caso, aparte de hacer esto, descubro algo mucho más importante y es que soy hija de Dios. Y que Dios me trajo a este lugar con un propósito. Que el hacer videos en este canal no tiene un propósito mayor a mostrar las maravillas, y por eso el nombre nuevo del canal, Alicia se maravilla, las maravillas del mundo, pero a través de una mujer que descubre una visión mucho más trascendente de lo que se le había mostrado cualquier otra filosofía, doctrina o religión que haya profesado o que haya conocido. Y es que cuando tú descubres un propósito mayor en tu vida, cambia toda la perspectiva que tienes de la vida, ¿no? Y lo importante que es tener un propósito y entender para qué fuiste hecho. Y algo que pasa en la New Age, y que yo he sopesado con versiones de gente que ha conocido la New Age y ahora también está en Cristo como yo, es que en realidad el único propósito es cumplir en la New Age, aclaro, tu propia voluntad, ¿no? Es un tema de yo quiero, entonces manifiesto, y de eso habla el libro El Secreto, la película lo resume y dice como la ley de la atracción, ¿no? Es algo de lo que hablan mucho en la New Age y es como tú atraes lo que piensas, pero ¿de dónde proviene el pensamiento? Y se dice que el alma, lo decía Platón, y desde ahí viene esa idea platónica que se ha mantenido de que el alma es la mente humana. Entonces, cuando tenemos un pensamiento, proviene de la mente, ¿sí? Y la mente está conectada de manera metafórica, digámoslo así, con el corazón. Entonces, los deseos de tu corazón son los que realizan ese proceso para llegar al punto en donde la emoción se convierte en un pensamiento. Entonces, por ejemplo, yo veo una chaqueta que me gusta mucho y digo, qué linda, siento como una emoción dentro, ¿no? Y por aquí me pongo la mano como en el pecho, ¿sí? Pero en realidad pues estoy hablando de que se genera en mi mente, en el alma humana, y luego digo, quiero hacerlo. Entonces, en la ley de la atracción tú atraes lo que piensas. Y esto suena muy interesante, suena chévere, pero el problema de esto es que toda intención que venga del corazón es engañosa y perversa porque está basada en ¿qué? En el egoísmo. Está basada en lo que yo quiero para mí, ¿cierto? Generalmente en la nueva era o en la New Age, es que se me va a mezclar ahí, casi digo en la nueva Age. En la nueva era te van a hablar mucho de tu manifestación a nivel personal, se habla mucho del yo. En el cristianismo, cuando tú lees la palabra de Dios, la Biblia, se habla de que Jesucristo viene, ¿cierto? Antes de morir en la cruz y te habla de cómo viene a servir a los demás. ¿Sí? Él no llegó a manifestar un deseo personal, sino llegó a precisamente unir a la gente en pro o en pos más bien de una idea y era la salvación. Sigue siendo la salvación que es la vida eterna, ¿no? Entonces él hablaba a las personas de que cuando él se fuera iba a haber una morada en donde las personas iban a habitar en paz, en donde la muerte ya no iba a estar, en donde la enfermedad tampoco iba a estar, pero que mientras estuviéramos en este mundo, en este tránsito, íbamos a tener aflicciones, pero que él, y eso es lo que escriben los discípulos después de que Jesucristo muere y resucita, él había vencido a la muerte. Entonces, es un tema de cómo él nos muestra como maestro y nos muestra como hijo de Dios, porque él se autodenomina en la palabra de Dios, hijo de Dios, y también se denomina Dios. Entonces ahí es donde viene a hablarse del Dios tripartito, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cómo eso nos hace pensar en una visión mucho más global de lo que es la paz, de lo que es el amor, y es
Frases, por ejemplo, como que vienen de versículos bíblicos, por supuesto, pon la otra mejilla, ¿no? Si te piden una milla, cierto que camines una milla, entonces camina dos. Y es que en el Israel del siglo primero, en donde Jesucristo estuvo en la tierra, o cuando estuvo aquí en la tierra, se hablaba de que los romanos podían pedirle a los judíos que cargaran sus cosas durante una milla. Y entonces él les dice, si les piden que carguen una milla o que caminen una milla, cargando sus cosas, caminen dos, ¿no? Y ahí se ve el amor de Cristo, ¿cierto? No como un estado de conciencia, sino como una persona que vino a cambiar el mundo, no a cambiar la ley de Dios, sino a proponer una ley mucho más fuerte, pero una ley que se basa en el amor también hacia la otra persona. Y en la New Age lo que tú ves todo el tiempo es la manifestación hacia tu propio deseo, hacia lo que tú quieres obtener, ¿cierto? Normalmente no manifiestas como manifiesto la paz del mundo, ¿cierto? O manifiesto para esa persona que tenga dinero esta noche para comer. No, en realidad la manifestación se hace desde mi propio deseo. Y eso es lo que hemos llamado hedonismo. E históricamente el hedonismo se refiere a ese deseo personal de obtener. Y en eso se basa la nueva era. Y como suele pasar, la idea no es que el video dure una hora, hora y media contándoles la experiencia, pero es bastante larga, entonces voy a hacer varios episodios, como lo llamo yo, varios videos en el canal, para contarles la experiencia específicamente desde ciertas cosas. Por ejemplo, en el próximo video voy a hablar algo que he venido hablando en los en vivos en TikTok y en Facebook u otras plataformas digitales. El hecho de que la gente que practica, por ejemplo, yoga y meditación, que son dos prácticas muy aprobadas e incluso compartidas todo el tiempo por la New Age, que son el yoga kundalini y la meditación, no entienden, porque no se les dice, a mí tampoco se me dijo, que estaban practicando una o dos más bien prácticas religiosas provenientes del hinduismo, que es la religión más antigua del mundo. Entonces, es importante porque cuando El Secreto, por ejemplo, que es el libro, digamos, que más suena en la New Age, o uno de los libros que más suena, porque hay muchísimos libros de la nueva era, ¿no? Cada vez más. Pero El Secreto es como un libro central, ¿no? Que tú conoces, que si tú le hablas a alguna persona posiblemente lo haya leído, haya visto la película. Habla precisamente de la ley de la atracción y de cómo puedes hacer tú para obtener lo que tú deseas desde crear tu propia realidad. O sea, esto tiene una contraproducencia frente a lo que yo opino ahora y lo que yo creo firmemente, que es lo que me dice la palabra de Dios, y es que hay un Dios todopoderoso que es el que se encarga de hacer que las cosas sucedan. O suceden porque Él quiere o no suceden porque Él no quiere. Y eso lo podemos ver todos los días. Por ejemplo, no decidimos cuándo nacemos, no decidimos cuándo morimos. Entonces, hablar de que todas las decisiones de la vida recaen en que tú puedas atraer con tu mente algo, implica muchas cosas y puede ser también muy contraproducente porque recae un peso muy grande en tu vida. Entonces, si te pasó algo malo, por ejemplo, algo que tú no consideras positivo, de una u otra manera la New Age lo que te dice es que tú estás atrayendo eso, ¿sí? Y en la palabra de Dios se habla de que hay cosas que van a pasar porque el corazón y la fe humana necesita ser probada. Que el creador es como el narrador omnisciente, ¿no? Vamos a hablar literariamente. Y es que el narrador omnisciente conoce todo lo que pasa. El ser humano no. Entonces, si tú al ser humano le pones en los hombros una carga de un ser omnisciente que no es, va a ser muy complicado porque, claro, tú empiezas a decir, bueno, yo me concentro, yo manifiesto, yo atraigo, ¿cierto? Las afirmaciones dicen yo soy, yo puedo, y son afirmaciones que claramente ayudan a que la persona se sienta más fuerte, y no digo que no lo sea, ¿sí? Pero el problema es que cuando nosotros creemos que somos nosotros los artífices del destino y de todo lo que pasa en la vida, estamos sacando de la ecuación a Dios, que es un ser que realmente conoce todo lo que pasa porque es omnipotente,
omnipresente, omnisciente y todopoderoso. Y estamos poniendo esas cualidades en un ser humano que claramente no las tiene, ¿no? Y no necesitamos ir a los libros o ir más allá para entender que nosotros como humanos no tenemos cualidades divinas. Y la nueva era o New Age lo que hace es que te dice a ti que tú eres tu propio Dios. Y de eso voy a hacer énfasis cuando hable del hinduismo, del budismo, del Tao y de las filosofías orientales que se unen con la New Age y por qué todas parecen salir del mismo punto. Y vamos a hablar del Génesis, del Edén, de la caída de Luzbel y de cómo se relaciona esto directamente con lo que la nueva era nos está planteando. Y es muy interesante porque hay muchas historias que no han sido develadas y que en el momento que tú empiezas a conocerlas, que Dios te permite conocerlas, puedes hablar con mayor propiedad y puedes sacar de la ignorancia, si se puede decir así, o de cierta zona de narrador de tercera persona para los entendidos, ¿no? El narrador en los libros que solo conoce cierta parte de la historia y empiezas a develar cosas que el omnisciente, el narrador que conoce todo, te va revelando a ti que eres el personaje de esta historia. Y bueno, nos vemos en un próximo videito. Me disculparán por el movimiento porque tengo en este momento el trípode en la mano. Es un trípode pequeñito, entonces me pareció más cómodo por la ubicación y por el tema que voy a hablar. Hablarles de una manera más natural, pero pues a veces de pronto la cámara se mueve un poquito. Entonces voy a procurar para el próximo video mantenerlo un poco más fijo, ¿sí? Sin quitarle o restarle la naturalidad que quiero que tenga el video. Porque como les digo, esta es la persona que soy, ¿no? Incluso hoy me les presento así, estoy completamente sin maquillaje, ¿no? Exclusivamente al video le pongo un poco de luz que me permite este aparato telefónico que tengo hoy grabando, que me está ayudando a grabar, o que me está sirviendo como herramienta para grabar, pero es precisamente eso, ¿no? Es cómo nosotros para Cristo somos lo que Él hizo de nosotros, ¿no? Y, y cómo nosotros muchas veces a través de la manifestación en la New Age queremos conseguir cosas, pero la pregunta es ¿para qué queremos conseguirlas? Y voy a hablar también eso en el otro video. Y si no alcanzo en el segundo, habrá una tercera entrega en donde toque el tema, porque me parece súper importante no solamente hablarles del testimonio como tal, de mi experiencia, sino desde la literatura, que es lo que suelo hacer en mi canal, el por qué la nueva era es una religión, empezando por ahí. 2, es una religión que nos oculta muchas cosas y que nos cuenta apenas una parte de la historia y que hoy en día tiene convencida a mucha gente de que es la salida a sus problemas, de que es la salida a su debilidad y de que es la respuesta a muchas de sus preguntas, ¿no? Y esas preguntas las voy a plantear yo acá. Me gustaría que ustedes de pronto me dejaran, si gustan, en los comentarios preguntas específicas para que yo pueda tratar en la serie de videos que voy a hacer del tema. ¿Listo? Entonces, gracias. Ha sido un honor para mí. Que Dios los sea bendiciendo en demasía. Muchas gracias por estar aquí en este video hoy. En donde quiera que estés, Dios te bendiga muchísimo y te muestre, ¿no?, la verdad, que para mí y para muchos de nosotros se llama Cristo. Y no porque nos hayamos levantado un día de la cama diciendo, creo que es Cristo, no sé. No, sino que hemos tenido la experiencia de trasegar por muchas otras cosas y nos hemos dado cuenta que la única llenura y que lo único que realmente le da sentido a la vida, independientemente de tus talentos, de tus propósitos en este mundo, es Él. Y bueno, seguiremos hablando más de lo que he descubierto y ojalá pues compartiendo también con ustedes sus experiencias desde los comentarios. Dios los bendiga mucho, nos vemos en un próximo video y recuerda que tú eres el único que escribe tu propia historia. Y cuando yo digo esta frase, hoy tiene más sentido que ayer, cuando lo decía en los otros videos, ¿no? Más ubicada en mí misma, miren así, ¿no? En el yo. Y es decir, yo escribo mi historia cuando decido a quién sigo, que leo, que consumo y que practico en mi propia vida. Porque tenemos algo que se llama libre albedrío. No se les olvide porque lo voy a tocar también mucho en lo que voy a hablar en estos videos. Y es cómo funciona el libre albedrío. ¿Somos títeres de Dios? ¿Dios es en realidad un manipulador como mucha gente dice?
O realmente de qué se trata el libre albedrío y qué es lo que nos enseña a través de la palabra de Dios, que es este libro tan importante para la historia de la humanidad y por qué hoy hace parte fundamental de mi vida y de mi biblioteca. Como mujer, como hija de Dios, como escritora, como amante de la literatura y de la vida, y por qué me maravilla hoy hablar de mi paso de la New Age, ya decir de la nueva era, ¿sí ven? A Cristo Jesús y su palabra, la Biblia. Dios los bendiga mucho y nos vemos en un próximo video. Chao.